Mi nombre es Miguel Ángel Pujana, soy investigador en cáncer, en la biología del cáncer y en linfaangiomatosis, LAM. Y trabajo en Barcelona, en el Instituto Catalán de Oncología, en el instituto también afiliado IDIVEI, que está en el Hospital del Llobregat, cerca de Barcelona, capital. Y, y eso, no sé si he dejado algo. No, Está bien. ¿De qué parte sos? ¿De España? de Barcelona. De Sí, sí. Barcelona. ¿Y qué estudios tenés? ¿Qué estudiaste? Soy biólogo, licenciado en biología, después hice el doctorado en genética humana y un postdoctoral fuera en bioinformática y biología del cáncer, y después volví a Barcelona, a España, con un contrato que España se llevan para reincorporar investigadores que se llama Ramón y Cajal, y eso ya fue hace tiempo y ahora ya, digamos, soy personal fijo del ICO, del Instituto Catalán de Oncología. ¿Y hace cuánto trabajas con LAM? Empezamos hace como unos 10 años, más o menos, bueno, entre 7 y 10 años, porque nosotros trabajamos en cáncer de mama, también en una proteína relacionada con LAM, bueno, TSC2, el famoso tuberina, que está mutada en LAM esporádico en gran parte. Y, y a partir de conocer un poco más lo que había del contexto del LAM, etcétera, empezamos a investigar en ello. Eso también influyó mucho que hubiese un grupo clínico en España que había hecho un registro de pacientes, y eso ayudó bastante. Y por otro lado, y eran muy colaborativos. Y por otro lado, sobre todo la Asociación de Pacientes AELAM, que desde el primer momento ha dado mucho soporte a la investigación. ¿Y por qué LAM? ¿Por qué te decidiste? ¿O surgió por ustedes o...? Inicialmente pues lo que surge muchas veces de estas cosas, que es una curiosidad científica, es decir, es una enfermedad rara que aparece solo en mujeres, que se dice que es una metástasis de origen desconocido, si se quiere, o sea, bueno, que el origen de esas células es desconocido, y, y entonces por eso empezamos a trabajar en ello. O sea, fue una curiosidad más científica Está bien. por conocer cuál es su origen, por cómo se parecía, por qué se parecía tanto a cáncer de mama, se parece un poco al cáncer de mama biológicamente, Ujú. y de ahí surgió. Sí, sí. Y tengo varias preguntas. Ujú. LAM es por mutación de los genes TSS1 y TSS2. Sí, ¿Se sabe de algún caso de mujer que haya tenido esta mutación y no haya desarrollado LAM? sí, sí. Entonces hay dos tipos de LAM. El que llamamos asociado a esclerosis tuberosa, que es que heredan una mutación esos genes pronto, o sea, bueno, lo heredan de sus padres o madre, o se adquiere pronto en el desarrollo, de forma que estas pacientes tienen no solo LAM, sino también tienen otras manifestaciones de esclerosis tuberosa. Pero la mayoría de casos de LAM son esporádicos. Son mujeres esporádicas que no tienen nada, y un día determinado les hacen una radiografía y ven que tienen esto en los pulmones. ¿Eh? ¿Y por qué mujeres y no hombres? Espera un segundo. ¿Sí? ¿Yo? Perdona, es que estaba aquí. No, no hay Eh, problema. En hombres, ¿por eh, qué no se desarrolla Hay un LAM? componente hormonal importante. Parece que las células LAM necesitan de estrógenos para proliferar, desarrollarse. Y creo que de hombres hay algún caso descrito, pero un par de ellos, no se recuerdo exactamente cuántos, pero 99,9 son mujeres. Está bien. ¿Y conociste casos de mujeres que sean de una misma familia que hayan tenido LAM? No, a no ser que sea, no conozco ninguno, pero debe existir en el caso de los esclerosis tuberosa, ¿no? Si tú tienes una mutación que has heredado de tu madre,
las mujeres que tienen esclerosis tuberosa tienen un 30%, creo, de probabilidad de desarrollar LAM. O sea, no todas tampoco desarrollan LAM. Pero debe existir, pero la gran mayoría son mujeres eso, como digo, esporádicas, en edad fértil, les aparece la enfermedad y no saben por qué, ni dónde viene, etc. Y hablando un poco de los estudios que vos tenés, hay una investigación que es de la identificación y validación de nuevos biomarcadores sanguíneos, que fue, digamos, seleccionada por la Foundation para continuar con la investigación. Sí. ¿De qué se trata ese estudio? ¿Qué resultados consiguieron? Lo que pretendemos son dos cosas. Una es identificar moléculas que sean fáciles de detectar, por ejemplo, en la sangre o en la saliva, y que puedan decir si esta mujer tiene LAM o no tiene LAM, o pueden ayudar a hacer esto, a ese protocolo, porque como quizás sabes, cuando una mujer con síntomas de LAM va a la clínica, primero, como es tan raro, no hay mucho conocimiento, quizás donde vayas no conocen esa enfermedad y será difícil que diagnostiquen bien. Y otra, se puede confundir con muchas otras enfermedades, con algunas otras. Entonces se buscan marcadores que ayuden a decir, bueno, pues hacemos un análisis de este marcador y si me sale positivo es que tiene LAM. Y eso es una de las cosas que hacemos. También esos marcadores podrían servir para después, cuando esa mujer sabemos que tiene LAM, hacerle un seguimiento y saber cómo su enfermedad va, si aumenta, disminuye, etcétera, como medidas de colesterol, digamos, a diferentes tiempos. Y por otro lado, los biomarcadores nos podrían ayudar a identificar terapias. Si las células LAM expresan una molécula concreta que no está expresada en otras partes del individuo, del organismo, y hay un fármaco contra esa molécula, pues podríamos aplicarlo, ¿no?, para curar la enfermedad. Esos son un poco los tres principios que hacemos. Biomarcadores para diagnóstico y seguimientos pacientes y biomarcadores que sean dianas terapéuticas. Perfecto. ¿Y el ensayo clínico que abarca la rapamicina y Sí, la loratina, perdón, de qué se sí. trata? Lo que describimos en su día, hace un año o dos, es que las células LAM están pendientes o son receptoras de histamina. La histamina es un metabolito que tenemos todos en nuestro cuerpo y que nos ayuda a controlar, por ejemplo, infecciones, inflamación, etc. Pero las células LAM tienen una debilidad sobre la histamina en general. Entonces, hemos visto que si inhibimos esa señalización, la captura de histamina para células LAM, como por ejemplo con un antihistamínico, que es la loratadina, las células proliferan menos o progresan menos. Entonces, como la loratadina o estos antihistamínicos están aprobados para el uso por ejemplo, para alergias, asma, etcétera, y son muy seguros, no tienen toxicidades, etcétera, y pues pensamos, si puede ayudar un poco a las pacientes de LAM, vamos a hacer un ensayo clínico en que lo probemos, o sea, que les demos a unas pacientes este antihistamínico y veamos si su función pulmonar mejora o empeora, ¿no? Entonces, ¿por qué lo combinamos con rapamicina? Porque rapamicina es el tratamiento que hay ahora aprobado para LAM. Entonces, cualquier tratamiento que tú quieras poner a los pacientes tendrá que ir combinado con ese, porque la rapamicina funciona muy bien, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es ver si al añadir loratadina aún mejoramos un poco más las condiciones de las pacientes. Y Desgraciadamente, perdona, no curamos la enfermedad, no matamos las células, pero si podemos ayudar a que progresen menos en algunos casos, pues mejor. sí, es el objetivo de ahora del AM, Sí, básicamente, evitar sí. que progrese. Ujú, Y, o sea, estuve leyendo que me comentaron, una chica de Barcelona está en el ensayo clínico ujú. y me dijo que faltan varios pacientes, faltarían para el ensayo, para Sí, que sea aprobado. faltan. El problema es, perdona, di, di, Sí. di, di, di.
Perdona. No, desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo soy paciente, no soy investigadora, nada. ¿No se podrían incluir mujeres de otros países con LAM? ¿No se pensó eso con otras asociaciones? O... Sí, se puede, o sea, en las enfermedades raras el problema es hacer un ensayo clínico que tenga suficientes individuos y tengas, digamos que lo que llamamos es poder estadístico para dar una respuesta. O sea, para decir sí, ha funcionado o no, no ha funcionado, que no te quedes intermedio. Eh, entonces, otros países sí, lo propusimos aquí en Europa, se lo hemos propuesto a Holanda, a Inglaterra y Polonia, pero bueno, eso es costoso en el sentido que necesitas centros clínicos que quieran hacerlo, investigadores clínicos que tengan tiempo para hacerlo y dinero sobre todo, porque aunque no es un ensayo clínico muy costoso, pero tienes que pagar, los pacientes tienen que ir 6 veces a visitarse, hacer seguimiento, etcétera. O sea que hay unos costes asociados y esa es una limitación, desgraciadamente. Exacto. Conseguimos dinero para hacerlo en España y bueno, ojalá consiguiésemos para hacerlo en otros países. Sí. Claro. ¿Y se está estudiando los efectos de la rapamicina a largo plazo? Sí, ahora ya creo que hay unas primeras publicaciones de pacientes que han estado 10 años, porque creo que diría que hace más de 10 años que se empezó a tomar de alguna forma. Y hay de todo un poco. Hay entre el 10-15% de los pacientes tienen que dejarlo por algún motivo, porque tiene efectos secundarios, muchas infecciones, ¿no? Porque la rapamicina es un inmunosupresor, o sea, te baja un poco el sistema. No sé si en tu caso lo estás tomando, pero... Sí, hace 5 años. Ah, vale. Pues, pero en una pequeña proporción la enfermedad progresa o tienen que dejarlo. La mayoría de gente lo continúa tomando y crónicamente y en principio pues es lo que hay que hacer, a no ser que la enfermedad se estabilice, etcétera, pero eso, bueno, dependerá de cada caso se tiene que evaluar con el seguimiento de la función pulmonar y... Claro. Sí, en mi caso, por suerte, estoy estable hace 5 años, mi capacidad pulmonar a veces aumenta o se estabiliza, yo hago mucha Bueno, actividad física, no, por ah, suerte me está bien. funciona muy bien. Y no Actividad tuve física. efectos secundarios más que retraso menstrual o Ajá, alguna ya. molestia estomacal, pero no Ah, tuve bien. efectos. Ah, muy bien. Sí. Después, ahora me perdí. No, Em, em, ¿Es posible curar LAM con rayos o con la inmunoterapia? En Estados con- Unidos se habló de eso, ¿puede ser? sí, con rayos no, con rayos dices radioterapia, ¿no? Como sería como un tumor en otros tipos. No, porque esas células progresan muy poco a poco y serán bastante resistentes a la radioterapia. Además de la forma que crecen en el pulmón, el pulmón es como una red y las células crecen metidas en esa red, ¿no? Tendrías que irradiar todo el pulmón y sería una catástrofe, ¿no? Claro. No, no puedes. Entonces, eso no. La inmunoterapia parece que podría dar ciertos resultados. Se publicaron 2 artículos hace 3 o 4 años en el que la inmunoterapia que se utiliza para cáncer, en melanoma, por ejemplo, parecía que reducía el crecimiento de las lesiones en ratones y se está progresando. Que yo sepa, no hay ningún ensayo aún tampoco, puesto en Estados Unidos. Aún están haciendo más experimentos con diferentes tipos de inmunoterapias. Podría ser que funcionase, sí. Eso sería un gran avance, pero de momento es todo a nivel preclínico que llamamos, con modelos animales, células. Sí, yo pues, en mi caso tengo una bulla que es muy grande, digamos, diferente a todas las otras bullas chiquitas. Ah, ¿Eso se podría disminuir con algo? ¿Alguna medicación o ahora otro mismo tratamiento? la rapamicina es la que debería ir mejor. Mejor que eso no hay nada ahora. Para serte honesto, todos nosotros estamos intentando identificar otras cosas, pero mejor que la rapamicina ahora mismo no hay nada. Está claro.
¿Y en qué crees que la ciencia avanzó mucho respecto a LAM y qué faltaría para mejorar? Avanzó mucho en caracterizar las células, como son, porque van creciendo continuamente, eso se sabe más o menos. No sabemos cuál es el origen de la enfermedad, de dónde sale, y tampoco sabemos cuál es con certitud, por qué son tan dependientes de hormonas para crecer, porque pasa siempre en mujeres prácticamente. Y sobre todo lo que no sabemos es cómo eliminarlas, cómo matarlas, erradicarlas, ¿no? De forma específica. Esa es quizás la limitación más importante, ¿no? Para curarla. Y eso, ¿crees que la cura está muy lejos? O... Eh, mm, hombre, está lejos. Sí, desgraciadamente está lejos. Lejos en el... Quiero decir que no hay una... Lejos no sé, no podría una fecha, ¿eh? Porque eso es muy arriesgado. Eh, pero si suponemos que no hay ningún ensayo clínico que demuestre que la puede curar, o sea, primero tenemos que identificar algo, que por ejemplo la inmunoterapia, a lo mejor sí que funciona, pero después se tendrá que hacer un ensayo clínico que llevará 2, 3, 4 años y después si funciona, pues aplicarlo. O sea, un mínimo de eso. Y lo último, no sé si podés responderme a esto, que es una duda que tienen varias mujeres con LAM. Teniendo en cuenta que es una enfermedad en mujeres de edad fértil, y muchas no fueron madres todavía. ¿Crees que es un impedimento o la ciencia ha avanzado en el sentido de que puede quedar embarazada al tener LAM? Bueno, como yo te digo, soy investigador de LAM, pero no veo pacientes ni doy recomendaciones clínicas. Lo que sí que es conocido es que eso es peligroso. Peligroso tener más hormonas en tu cuerpo, ya sea porque tomas pastillas por un tratamiento o porque te quedas embarazada. Es peligroso porque la enfermedad le gusta tener esta señal y empieza a progresar. Creo que en cada caso alguien, bueno, pues personalmente creo que cada uno tiene que decidir con ayuda de su médico qué hacer pero que el que es peligroso está más que demostrado. Es decir, que la enfermedad puede progresar, eso está demostrado. Claro, Perfecto, hay gente que fuma y también sabe que es peligroso, ¿no? Pero no sé. está bien. Sí, no, aparte significaría dejar rapamicina, ¿no? Durante 9 meses del embarazo también. Eso no lo sé si la tienen que dejar. Ahora es buena pregunta, no estoy seguro. Pues es verdad, claro, es una inmunosupresión y no te interesa a lo mejor que el feto esté inmunodeprimido también o el contexto. No lo sé, pero ya te digo, no soy clínico, ¿eh? Lo que siempre se dice en nuestros congresos de esto, los clínicos seguro que recomiendan no quedarse embarazada, eso seguro. Bueno, bien, listo la entrevista. Te agradezco muchísimo y Muchas estamos en gracias. contacto.